Es muy bonito, sí, y yo pues no lo cambiaría por nada, pero es duro, o sea, a veces es difícil, según es fácil conciliar la vida familiar, también lo que sí a veces es difícil es pues salir de este bucle, ¿no?, de trabajo. Creo que hay gente que no lo sabrá y es importante recalcarlo en la industria del sector primario, ¿no? Porque yo creo que esto no solo se da en la leche, sino que por ejemplo, en las hierbas, en el forraje, la alimentación de los animales, yo creo que el funcionamiento es igual, pero vamos a hablar de la leche, que es lo que se lo controla más. El precio de vuestra leche no lo ponéis vosotros, no, sino que lo pone la industria y os lo compra a ese precio, que es la que ella elige, ¿no? Ya no es la gente de aquí, porque la gente de aquí, vosotros preparáis la leche y se reparte el mismo día o el día siguiente ya, pero la gente que tiene que pillar una agencia de frío para recoger esa leche, llevarla hasta Jaén o Almería o Madrid, pagar más de transporte que de leche. Sí. Y luego vender esa leche sabiendo que tiene 8 días o mientras llega 6 días para venderla y que la gente la consuma, hay que estar muy comprometido con la calidad de producto que quieres aportar a tus clientes como para querer trabajar con este tipo de leche. Un sector muy grande ahora mismo de la sociedad que queremos o que exigimos y que buscamos productos de kilómetro cero, de cercanía, o sin ser de kilómetro cero, pero o sea, que tengan una calidad, unos estándares de salubridad determinados. El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas y asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, ¿te vienes? Vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje, para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los 5 sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión. Episodio número 6, creo. ¡Acción! Aquí estamos en Ganadería Quintián y a veces hemos estado en unas neveras, otras en otras mesas, pero aquí teniendo esto, pues Chelo nos ha dicho, tenemos que grabar con vistas al paisaje. Claro. Es más, seguramente podéis ver algunas de las vacas que están ahora aquí comiendo fuera. Y nada, con estas vistas vamos a grabar hoy un podcast bastante chulo con Chelo. Así que nada, aquí estamos Pues juntitos. Pues estamos en nuestro balcón a la naturaleza, por eso yo quería grabar aquí. Se trabajará a gusto aquí mirando las vacas, todo el verde. Pues mira, yo siempre digo que después de tantas horas de dedicación, tantas horas de esfuerzo, pues muchas veces que terminas tarde y tienes el atardecer, pues al fin y al cabo es satisfactorio. Y no sería igual trabajar en un sitio que no tuvieses este paisaje, no sé, es que yo me alimento hasta del vuelo de los pájaros. Aquí tenemos muchos milanos y muchas veces cuando vienen visitas les digo, me doy cuenta que a veces como se quedan y pero mirad, tenemos muchos milanos, tenemos aves rapaces volando y me gusta su vuelo, siempre fui muy observadora. Me recuerdo de pequeña que jugaba hasta con las formas de las nubes y bueno, yo creo que al final los que vivimos aquí también nos realimentamos de todo lo que nos rodea y es una forma de vida y que hay que entenderla y vivirla
bueno, valga la redundancia para entenderlo, ¿no? Pero que sí, es una forma de vida. Acabas de decir lo que a todos le hemos preguntado al final, de que no se ven empresarios o no se ven que trabajan en algo, sino que es una forma de vida. En vosotros es al 100%, ¿verdad? Sí, a ver, yo lo digo muchas veces, al final los que trabajamos la tierra y vivimos aquí no dejamos de ser unos revolucionarios porque es duro, a mí me gusta pintar, o sea, es muy bonito, es muy placentero hacer lo que hacemos, yo soy feliz haciendo lo que hago, pero hay que ser realistas y trabajar en Gandería Quintián, sí, yo siempre digo que lo primero que somos cuidadores de nuestras vacas. En Galicia siempre la vaca en casa siempre tuvo una gran importancia. Entonces primero somos cuidadores. ¿Qué significa eso? Los cuidados son 365 días al año. Tú puedes hacer queso un día, no hacer queso al día siguiente, pero las vacas, tú nunca sabes cuándo vas a tener que levantarte de noche. No hay ningún ganadero que desayune, yo siempre lo digo, antes que sus animales. Eso es, vamos. Y después que nos pasa, o sea, es un poco correlativo tanto los quesos como los animales. No hay ningún ganadero que se vaya a descansar sin ver que sus animales estén bien, que todo esté correcto. Como los queseros, yo creo que no hay ninguno que nos vayamos sin... A veces me dicen mis hijas, ¿pero qué vas a la quesería? No, porque tienes que ir a la quesería. No, pues sí, tengo que ir. Pero tengo que ver que esta cámara esté bien, que si tengo que poner el ventilador, que si no, que si la temperatura. No sé, es como que necesitas eso para... Entonces, eso que... Es el problema también de estar tan cerca, ¿no? La suerte y el problema. Porque si no, terminarías, te irías y ya volverías cuando toca. Aquí sí, al tienes final, a 20 metros. Sí, todo tiene sus pros y sus contras. Al final, yo siempre digo que cuando se habla de vivir en el rural, de los pros y los contras, pues claro, es como todo en la vida, ¿no? Nada es blanco ni nada es negro. Entonces, bueno, también es cierto que tener tu trabajo, a lo que te dedicas cerca, también a las familias, y en nuestro caso que nuestras hijas eran pequeñas cuando empezamos con toda a mayores de la granja, pero claro, esa es otra historia. Es como que tenemos podríamos decir tres trabajos, ¿no? Dentro de uno, que es los cuidados, la alimentación de las vacas, porque nosotros recogemos todo el forraje, es nuestro, el envasado de la leche y la quesería. Entonces, yo recuerdo que ellos tenían 7 o 8 años y cuando empezamos también con el envasado de la leche y bueno, al final tener el trabajo tuyo aquí también te facilita la vida, la conciliación familiar. Sí. Porque... Hoy estabas diciendo eso y hoy hemos ido con Julio a ver las vacas y nos ha dicho, mira, la que ha nacido a las 6 de la mañana. Hay que estar siempre cuidándolas, ¿verdad? Claro, es que es así. O sea, son lo hablamos, ¿no? Son vuestra familia y para ellas vosotros sois su familia, ¿no? Es que yo siempre, a ver, cuando me preguntan a qué nos dedicamos, o sea, principalmente somos ganaderos, somos cuidadores. Llámale cuidadores de nuestros animales, cuidadores de la tierra, o sea, todo el paisaje que tenemos detrás de nuestro es trabajo del hombre. O sea, si esto no estuviese trabajado por nosotros, por nuestros compañeros que son ganaderos, vivimos en una comarca, la verdad, importante a nivel de ganaderías, estaría a monte, estaría todo vosotros, esto es como una casa que dejáis cerrada y la casa empieza a desmoronarse por todos los lados. Pues el campo es igual, o sea, para evitar incendios, para fijar la población, porque eso es otra historia, es muy importante, y para que haya relevo generacional tenemos que buscar que todo esto sea atractivo, porque es lo que decía antes, es muy bonito, sí, y yo pues no lo cambiaría por nada,
pero es duro, o sea, a veces es difícil, según es fácil conciliar la vida familiar, también lo que sí a veces es difícil es pues salir de este bucle, ¿no?, de trabajo, porque requiere muchos cuidados. Antes has dicho una palabra que a lo mejor la gente no la comprende fuera de un escenario más cinematográfico, ¿no? Que es la palabra, no sé cómo la has comentado, como revolucionarios, ¿no? ¿En qué te ves revolucionaria tú? Sé que lo eres, sé lo que eres, pero tú ¿en qué te ves revolucionaria? Bueno, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado en donde cada vez somos más población y la alimentación es algo necesario. O sea, podemos pasar sin otra cosa, pero no sin alimentarnos. El hecho de estar produciendo en un sitio tan pequeño, que yo siempre lo digo, un pueblecito de tres casas, productos sin aditivos, sin conservantes, produciendo nuestros quesos, haciendo quesos que son moldeados con nuestras manos, de uno en uno, volteados, productos con carácter. Al final no dejamos de ir contracorriente, o yo lo creo así. Creo que estamos en un momento también de revolución en cuanto a alimentación, que nos estamos dando cuenta que tenemos que yo siempre lo digo, estamos desandando camino. Al final estamos volviendo atrás, afortunadamente ayudados de las tecnologías actuales, porque tampoco podemos pretender volver atrás en todos los sentidos, porque no tendría sentido, pero que yo creo que es algo necesario. A ver, la palabra revolucionaria lo digo en el sentido de que realmente es complicado vivir ahora mismo en el sector primario por la coyuntura general. Entonces, al final, los artesanos no dejamos de ir contracorriente. ¿En qué sociedad crees que vivimos? Que lo natural, sin conservantes ni colorantes, más cercanos a la naturaleza, nos consideramos revolucionarios. ¿En qué ha cambiado la sociedad? ¿Dónde crees que está esa línea que ya se ha pasado para no volver? A ver, es que yo siempre digo que en poco espacio de tiempo, de años, porque, a ver, es que tenemos ya una edad, hemos vivido ese tránsito, ¿no?, pues de las tiendas de barrio a las grandes superficies, ¿no? Y ahora hay como una vuelta atrás, como decía antes. Pues es muy buena pregunta, la verdad. ¿En qué sociedad estamos? Es que es muy complejo también hacer una valoración global, porque, por lo que decía antes, tenemos que tener en cuenta que todos somos necesarios. Sí. Todos somos necesarios. En este podcast se ha hablado de que la industria es súper necesaria. Claro, no podemos... Para llegar a un sector de público que necesita comer, como necesitamos todos. Claro, acabo de leer un artículo y bueno, no me acuerdo ahora muy bien quién era, y hacía una evaluación sobre la producción ecológica y la producción... Y claro, él decía, tú a alguien que baja, decía él, son palabras de él, alguien que viene en patera no te pide un producto sin conservante, necesita comer. O sea, somos mucha población. Entonces, el nivel de medio de vida está subiendo. O sea, no sé la palabra, sí, el ticket medio de compra. No, estoy hablando de vida nuestra como humanos. Cada vez el umbral de vida cada vez es más... Sí, la esperanza de vida. La esperanza de vida, que no me salía la palabra. Cada vez es mayor, somos mayor población, la medicina ha avanzado mucho, entonces a la población hay que alimentarla. ¿Qué pasa? Que también a lo mejor hay que pensar en cómo, o yo creo que
principalmente somos necesarios todos. ¿Qué pasa? Que hay un sector muy grande ahora mismo de la sociedad que queremos o que exigimos y que buscamos productos de kilómetro cero, de cercanía, o sin ser de kilómetro cero, pero, o sea, que tengan una calidad, unos estándares de salubridad determinados. Y yo creo que nosotros estamos ahí. No hay que darle, yo creo que tampoco, a lo mejor hay que buscar el enfrentamiento entre artesano e industrial, sino que eso va a existir y va a seguir existiendo, y eso, algo que, como dijiste tú, que no hay vuelta atrás. O sea, y si hubiese vuelta atrás sería algo bastante serio. Fíjate que hemos pasado una pandemia y creíamos que la gente iba a volver al campo. ¿Cuánta gente ha vuelto aquí a vuestras tierras? Bueno, pero volvemos a lo que dice yo de revolucionarios. Al final, yo la palabra revolucionario la uso en el sentido ese que, a ver, no todo el mundo está dispuesto pues a hacer lo que hacemos muchos de los que nos hemos quedado en el campo. Sí, es una palabra maravillosa. No te lo decía para... No. Pero quiero decir que, a ver, la palabra revolución a lo mejor se puede malinterpretar, pero... Yo creo que se puede malinterpretar según el pensador. Bueno, eso siempre, pero... Según el pensador, porque yo creo que es una palabra que la humanidad la está haciendo siempre para ir mejorando también. Sí, porque también muchas veces hay que estar un poco loco y salir de los cánones, ¿no? para evolucionar. Porque volvemos, ¿no? a nuestros orígenes, a nuestros abuelos, ¿no? Julio también es una persona de mucho de volver. Sí que os aprovecháis, ahí tenemos la envasadora, tenemos donde la ordeñadora, o sea, sí que hay, pero el manejo de los animales, el cuidado de los animales, es casi la frontera, ¿no? Bueno, Julio es tu pareja, para el que no lo conozca, de ese ganadero que te enamoraste, ¿no? Sí, bueno, al final yo siempre digo que soy la cara más visible de Quintián, pero a ver, somos un equipo. Yeah. Y el trabajo de Julio es fundamental. Bueno, es que es donde nace todo. O sea, sin el trabajo que hace de cuidado, de la gestión de la alimentación de nuestros animales, o sea, yo lo podría hacer lo que fuese en la quesería, pero si no tengo la materia prima de primera calidad, no... Claro, es que lo hemos hablado esta mañana mientras hacíamos queso. Julio es el que heredó la ganadería y el que convenció a Chelo para dejarse su trabajo y venirse aquí al campo con las vacas que él tenía. Entonces Julio es el encargado de sacar la mejor leche posible y vosotros empezasteis vendiendo leche en la industria, ¿no? El 100% de lo que producíais. Sí, esta es una ganadería que empezó en los años 60, de la mano de los padres de Julio, que todos sabemos que en los años 80 hubo una gran revolución industrial y es donde ya se empezaron antes la leche llegaba a las ciudades a través de las lecheras en cantidades muy pequeñas y era un producto de primera necesidad que solo tomaba quien podía, no era un producto accesible. Y no estamos hablando de hace tantos años, que eso es lo curioso, que es lo que decía antes. Y después en los años 80 hubo entonces, cuando se empezó a desarrollar las plantas industriales y las plantas lecheras. Y bueno, sí, en el año 2001 se jubilaron los padres de Julio y bueno, fue cuando tomamos el relevo nosotros. Y yo me incorporé ya después en el 2006 y fue cuando ya después, bueno, pues la verdad es que siempre me llamaba la atención que no tuvieran control sobre el precio de la leche, que tú produzcas algo y que no tengas control ninguno sobre
Eso sobre es los márgenes lo que te tenéis. llamaba la atención cuando empezaste aquí. Bueno, yo es que yo trabajaba en una oficina, vivíamos aquí y yo era un poco ajena al mundo, o sea, no es que lo desconociera, pero bueno. Y bueno, pues al final pues estás oyendo todos los meses pues que no tienes control sobre el producto, sobre los márgenes y sobre nada. Entonces éramos referentes a nivel nacional como ganadería y dijimos, pues oye, ¿por qué no? Dije yo, ¿por qué no poner este producto en la calle si además no está llegando, el producto que sale de aquí no está llegando al consumidor? Sí, de una forma limpia, ¿no? Porque Llegaba de una forma mezclado con 20.000. yo Claro. creo que hay gente que no lo sabrá y es importante recalcarlo en la industria del sector primario, ¿no? Porque yo creo que esto no solo se da en la leche, sino que por ejemplo, en las hierbas, en el forraje, la alimentación de los animales, yo creo que el funcionamiento es igual, pero vamos a hablar de la leche, que es lo que se lo controla más. El precio de vuestra leche no lo ponéis vosotros, No. sino que lo pone la industria y os lo compra a ese precio que es la que ella elige, ¿no? Es un contrato unilateral, aunque nos den los contratos a firmar, nos dan los contratos a firmar, pero no hay ningún tipo de negociación. Entonces eso ya no es un contrato. Yo que soy administrativa, sé que un contrato es una negociación. Entonces ¿A llega mí? Chelo. A mí esto también me llamaba la atención cuando era pequeño, bueno, cuando me enteré de cómo funcionaba, porque es como si yo creara un producto mío y el que me lo va a comprar decidiera lo que vale. Quiero decir que en el punto de vista de empresa no tiene sentido que sea el que compra el que decide el precio de lo que yo estoy fabricando, ¿no? De mi esfuerzo de todos los días, de ordeñar mis vacas todos los días, y al final es un negocio un poco raro. Sí, al final es por lo que yo empezamos a viajar, conocimos otros modelos de negocio en el País Vasco, en Navarra en concreto, de unos compañeros que producían ecológico, tenían un caserío y además hacían yogur y queso. Vimos que eso era posible y que vendían su leche directamente y bueno, pues ahí nos fuimos y fuimos pioneros además en Galicia No, sí, en poner... o sea, ahora hablaremos de eso, pero estamos hablando de que nos imponen, pero también nos imponen el precio mínimo de un trabajador. O sea, vivimos en una sociedad donde a veces somos un poco títeres, ¿verdad? Bueno, sí, a ver, somos como las ovejas. Yo prefiero ir con la negra que con las blancas porque a lo mejor me caigo en barranco, pero entonces... Las negras son más divertidas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A ver, al final yo creo que todos los que hacemos cosas a ver, al final tú estás cambiando, tú con tus acciones, aunque sean pequeñitas y aunque sea desde un lugar muy pequeñito, estás cambiando el mundo. Y no es que vayamos nosotros a cambiar el mundo, ni redirigir, ni nada, pero no sé, a mí me parece muy placentero y una satisfacción enorme cuando ves que no solo vendes productos, sino que vendes emociones, o cuando te llaman alguna madre con algún niño con un problema oncológico y que se ha quedado sin leche y si por favor se la mandas. Le hemos llegado a mandar a alguna persona sin coste, porque cuando te llaman con una cosa así, o sea, y gente incluso de vuestra zona, gente que tenía problemas serios, solicitando que le mandes leche porque es la única que pueden consumir. Entonces, yo creo que esas cosas al final no tienen, o sea, merece la pena. es que no tiene. El otro día fuimos a un evento y se nos acercó con los quesos y se nos acercó una chica y me dijo que sepas que mi hijo ha crecido con vuestra leche. Wow. Y es fuerte y alto y yo siempre le digo que es porque ha tomado leche quintia. Y como decía, los petit suisse de nuestra tienda. No, pero es que claro, lo decía con tal emoción
que es que, o sea, la gente te emociona y gente que te llama, o yo qué sé, por ejemplo ahora, eso fue con la leche, porque claro, la leche con su nata, con su, o sea, al final yo, es lo que decía, al final no estás vendiendo solo productos, sino que estás, y creo que es muy importante esto, porque estamos en el momento exacto, porque estamos pasando de la generación que nos acordamos de la leche como era, y como no lo recuperemos ahora, y los sabores, como no los recuperemos ahora, no va a tener, no, o sea, no va a haber vuelta atrás. Entonces, por ejemplo, agarimo, que es un queso que hemos recuperado de nuestras abuelas, que se hacía de invierno a verano. Claro, la gente cuando lo huele y recuerda, pero claro, es gente que a lo mejor tiene, hay gente que tuvo la suerte de que su abuelo lo hacía y lo recuerda más joven, pero es gente que tiene a lo mejor 60 años o más de 60 años. Entonces, claro, es muy, yo siempre lo digo, tenemos un papel muy importante que es de transformador y transmisor. Y eso también es una responsabilidad. Claro. Bueno, decías bueno, no solo Chelo, sino la familia revolucionaria, y empezáis a hacer leche pasteurizada fresca, Sí. fresca, como toca, con 9-10 días de caducidad, Sí. ¿vale? Y la lleváis a los mercados, y empezáis hace unos 13 años. Me acuerdo que el primer cliente, el que tiene el número 1, es una heladería que hay aquí en Lugo, que se llama Fierdilate, y que andaban buscando leche fresca. Wow. Y hacen todos sus helados con nuestra leche. Y me acuerdo que empecé con la leche que ellos nos compraban, y bueno, pues poquito a poco ibas imaginaros, yo, hoy es que soy ganadera, ahora vamos a vender leche y tal, he tenido que regalar leche para que comprobasen cuál era la diferencia. Claro, cuando se daban cuenta, por ejemplo, la crema pastelera, que no tenían que usar ni tanta mantequilla ni tanto azúcar, claro, y que les cocía al momento, te dicen los pasteleros, claro, alucinaban. Entonces, bueno, eso ha sido lento, ha sido duro, muy duro, porque fue lento, las cosas como son. Yo siempre le digo a los emprendedores, a ver, todo esto es muy bonito, pero tiene su camino. Y cuando alguien me comenta, oye Chelo, es que, digo, tranquilo, todo tiene su camino. Al principio es lento y tal, pero tienes que, y bueno, boca a boca, y afortunadamente pues lo podemos decir que somos una referencia de marca incluso a nivel nacional, vendemos mucho también para afuera, y bueno, mucho dentro de lo que nosotros podemos vender, lógicamente, pero vamos a un nicho de mercado muy específico. Claro, porque también uno de los grandes problemas es la caducidad en Sí. tu producto, Claro, la leche, de la sí. leche, ¿no? Sobre todo para mandar para afuera. Pero gracias a la leche disteis el paso para ir conociendo otro mundo que desconocías, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, ya nos comentaba mucho de que por qué no hacíamos otra cosa, porque con la calidad de la leche que teníamos y tal. Y bueno, pues sí, de hecho fue cuando nos conocimos, nos invitaron a una quedada quesera, donde se elaboró queso en aquel momento. Aquello me encantó, me atrapó, yo siempre digo que el olor lácteo me atrapó. Y nada, a raíz de ahí ya empecé a hacer cursillos, a hacer queso en casa y bueno, a visitar compañeros. Y siempre en familia. Me acuerdo siempre con tus niñas. Yo siempre, sí. Con Alba, con Laura. Sí, bueno, yo creo que, a ver, nosotros somos una familia muy unida y que nos gusta hacer las cosas todas juntos cuando podemos, claro. Ahora son mayores y cada uno tiene sus responsabilidades y sus obligaciones, y a veces es complejo, pero yo las veo a ellas y las veo con los pies en la tierra, siempre lo digo, con los pies en la tierra. A Alba le encanta, bueno, a Alba siempre le encantó los animales, es feliz, vamos, y se está preparando para formándose para seguir con él, lo tiene claro, con la ganadería.
Y Laura es una crowd, es una vendedora, es una comercial nata y le encanta también todo esto, más en otra faceta a lo mejor, pero también lo viven las dos, porque al final, a ver, los que vivimos en el campo, yo creo que nuestros hijos aprenden muchas cosas de forma natural. El trabajo en comunidad, porque nos ayudamos entre los vecinos, unos a otros. Están viendo crecer plantas, cómo se desarrolla todo el transcurso de la naturaleza, los animales, el cariño por los animales, el cuidado, o sea, al final va implícito todo también. Sus abuelos, el cuidado. Claro. Entonces, al final, claro, tú no puedes decirle a tu hijo o imponerle que esto le guste porque le gustará o no le gustará, pero que sí que eso les va a ayudar mucho en la vida, sí, y que al final tomen la decisión. Yo siempre lo digo, ahora está muy claro que son mayores y bueno, yo que sé las vueltas que dará la vida y lo que, pero yo sé que siempre van a tener los pies en la tierra, y con eso me refiero a que ellas aman esto y valoran, bueno, y están muy orgullosas, que lo sé, lo sabemos, y han vivido tanto nuestras sonrisas como nuestras alegrías como nuestras lágrimas, que cada cliente, yo me acuerdo con la leche, cada cliente que teníamos era una fiesta, porque claro, es que fue todo tan duro y tan que a ver, esto lo hemos creado desde Y encima cero. en una provincia no muy poblada, con pocas facilidades, muchas distancias, no es fácil, no es como llegar a una ciudad con 500.000 de habitantes. Rodeados de centros lecheros y donde se produce con 40% grandes de competencias. leche, claro. Bueno, era una competencia distinta porque nosotros, yo siempre lo digo, vamos, o sea, por lo que nos diferenciamos es por calidad y por precio. Entonces, nuestros clientes se diferencian por eso, o sea, si usan nuestra leche, si tienen nuestros quesos en sus tablas, es porque están buscando calidad. Claro. O sea, es señal, cada persona que entra a un local donde está nuestra leche sabe que esa gente está pagando un precio justo y digno por la leche. Vale, y llega el momento. Hago leche, me encanta este mundo nuevo que he visto, que he descubierto del queso. Empiezas a formarte, empiezas a ver quesos no como los tradicionales gallegos, ¿verdad? Que por eso ahora hablaremos de tus quesos, pero hay que hacer la quesería. ¿Cómo es montar una quesería desde cero? Porque sí que, bueno, hablamos con Airas Moniz, que también ha montado su quesería, pero casi siempre, o lo normal, es que las queserías se hereden, pero tú lo tienes muy reciente. ¿Cómo es montar una quesería desde cero, teniendo ya la leche y teniendo la capacidad de poder transformarlo? Porque luego te haré la misma pregunta que le hice a Suso. También, yo me acuerdo, antes de que tuvieran la quesería, que vinimos unas cuantas veces y haciendo sus quesos en su olla dentro de casa, que también salían buenos, entonces ya sabíamos que había futuro. Bueno, madre mía. A ver, nosotros sabíamos que teníamos que hacer un local nuevo porque con la leche habíamos empezado con un local muy pequeñito, con lo cual había que hacer la quesería y claro, nosotros como vivimos, como veis, en una ladera, en una montaña y tenemos todo el valle y, a ver, yo siempre digo, la quesería, y lo dije a la mañana con vosotros, nuestra quesería es la suma de toda la gente que nos habéis ayudado, de que nos habéis llevado de la mano a ver a unos compañeros, a otros compañeros, de las palabras de Pepe Vada, de un montón de compañeros, de Almudena, de Joseba, de un montón de gente que nos abrió las puertas, de nuestros compañeros gallegos que nos han ayudado un montón, bueno, de un montón de Te has gente. metido a decir nombres Sí. y no pararías. Claro. Porque me acuerdo también que has estado en lo de Paco, en lo de Rubén, en lo de... Bueno, es que tanta gente que estoy tan agradecida. ¡Qué red!
que también, bueno, del Carrer ya hemos hablado bastante, la gente, de ahí iremos hablando. Sí, a ver, un montón de gente, ya digo, en la quesería es un conjunto de donde he hecho cursillos, yo qué sé, y bueno, un poquito de todo eso fue conformando lo que es nuestra quesería. Una de las cosas que más nos preocupaba era el impacto paisajístico. No queríamos que fuese una mole en el medio de la nada, de ahí que esté bajo tierra, totalmente integrada en el paisaje. Eso, y otra cosa que también, según fue pasando el tiempo, teníamos claro, porque claro, como decía Mauro, yo hacía quesos ya en casa y los maduraba en una bodega que tiene bajo tierra mi suegro, por la parte de atrás ahora mismo de la quesería. Entonces sabíamos que había agua, porque era una bodega de tierra donde pasaba el agua. Entonces, esa misma agua, claro, ese manantial, lo aprovechamos para hacer nuestra cava de maduración. Que yo siempre digo que los quesos no serían lo mismo sin tener esa cava de maduración. Es más, es una cava que no funciona igual en invierno que en verano, por pura lógica. Aunque tengamos el mismo grado de humedad, en teórico, en la práctica no es lo mismo. Pero esa frescura, es la humedad natural. Esa aireación va pillando. Sí, bueno, la pared de tu cámara es mítica, la hemos puesto muchísimas veces. Sí. Me acuerdo cuando tú le decías a Pepe que vaya, que tenías eso, ¿no? Y sí. Bueno, Pepe Vara, todos lo conocéis, sí, es uno de los más grandes. Sí. Y le dijiste una vez, ¿qué pasó? Claro, porque él me decía que no era lo mismo meter agua que tener humedad natural y bueno, de hecho, eso lo comenté en una entrevista y salió el titular, la quesería hecha a... no me acuerdo cómo, bueno, salió ahí un titular pero bueno, es que es así, él lo comentó y yo le comenté, mira, es que tenemos... Le habíamos comentado Julio y yo, pues mira, es que tenemos un manantial de agua, cómo podemos hacer y es que tal, y él nos lo dijo, si tenéis agua, tenedlo en cuenta porque no es lo mismo meter agua que meter humedad artificial, que tener el agua que se esté filtrando, que eso esté continuamente generando esa humedad natural. Por eso digo que no funciona igual en invierno que en verano y eso, bueno, hasta lo notamos en el obrador. Bueno, lo que hemos conseguido es eso, tener una cava de maduración, no tener impacto paisajístico, tener una cava de maduración con humedad natural, un ahorro energético importante y bueno, que al final es un ejemplo de sostenibilidad. Lo dijo un día José Luis Martín, que nos asesoró y nos ayudó desde el principio. Sí, es otra persona que sale bastante en estos podcasts. Claro, y José Luis Martín lo dijo, va a ser una que sería ejemplo en sostenibilidad y es así. Usamos todo para recubrir la quesería y la entrada, el túnel de entrada, todo con piedra de nuestra tierra, de fincas que hemos traído. Y bueno, al final también es una quesería muy atractiva, que al final utilizar, yo siempre lo digo, es que también no contribuimos solo a producir un producto, sino a poner en valor un territorio y que al final creamos sinergias entre todos, ¿no? Pues en las casas rurales, que nos venga a visitar, que poder ver nuestra muralla de Lugo, que es patrimonio de la humanidad y que está aquí al lado, que estamos en un punto neurálgico muy importante porque desde aquí hay una hora a todos los lados, o sea, una hora en Santiago, en una hora te puedes poner en Orense, en una hora puedes estar en Coruña y a hora y media, 2 horas te puedes estar en Vigo o hora y media creo que a Pontevedra. Entonces, bueno, la verdad es que nos genera muchas visitas, la gente nos viene a ver, hay gente que consume leche queso en Madrid, pues te dice, oye, es que voy en verano a Madrid o en otras partes de España, que voy en verano y quiero conoceros.
nos quieren ver, o sea, nos quieren conocer. Entonces, yo creo que también es muy bonito. Y al final, Son personas, se les puede tocar tranquilamente. no sé. ¿Vale? 1 de marzo del 2020, ya tenemos la quesería. Menudo mesecico, ¿no? Para abrir. ¿Cómo lo vivisteis? Eso fue... eso fue complicado. Yo ahora ya lo veo desde otro... Por un lado, ahora, claro, pasaron 3 años y ya lo puedes, digamos, por lo menos pensar con tranquilidad, ¿no? Y sopesar, más bien sopesar. Y yo creo que hasta nos vino bien, en el sentido de que nos ha dejado ir quizás, o nos ha obligado a ir muy despacio. Creo que eso nos ha beneficiado más que perjudicado, porque todo tiene su tiempo y... Qué bueno, a veces lo que vemos mal, sí, la vida dice, claro. chato o chata, que esto es una maravilla. Sí, bueno, yo... O una maravilla no, es lo bueno, es lo perfecto, es lo que tienes que vivir, de la forma que tienes que vivirlo. Sí, nos ha tocado eso, como al final yo creo que a veces cuando empiezo a contar esto, como ahora pues hago un freno y digo, bueno, nos ha tocado a nosotros y nos ha tocado a todos. Cada uno en su terreno. Sí, sí, pero es una cosa que vivimos todo el mundo. Claro. Todo el mundo completo. No se salvó nadie. Claro, al final tú puedes en un negocio puedes hacer muchas cábalas y poner en la ecuación muchas cosas, pero nunca una pandemia. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo siempre digo que nos ha salvado, que nos conocían por el mundo de la leche, todos los amigos que nos habéis abrazado y nos habéis ayudado, y que al final fuisteis los que... yo digo que hemos bajado el telón y vosotros encendisteis las luces, porque yo siempre lo explico así. ¡Wow! ¡Qué metáfora más bonita! Sí, sí, porque fue así, o sea, nosotros cuando, yo me acuerdo perfectamente, venía la prensa el día 11 de marzo y se suspendió ya todo, y primero iba a venir el 8, pero por pues se pasó al 11 y el 13 estábamos todos cerrados. Me acuerdo que era un viernes, me acuerdo perfectísimamente, habíamos hecho el reparto normal a nivel local y claro, todo el mundo tenía la leche fresca, imaginaros. Y eso me acordaré también toda la vida. Gente que me llamó y me dijo, esténte tranquila, la estamos repartiendo entre la familia. No, venga, no, o sea, porque estábamos cerrados, o sea, es que a las 12 de la noche estábamos todo cerrado. Y habíamos hecho todo el reparto. Imaginaros la hostelería, tenían las neveras llenas. Es que por eso digo que yo puedo contar mi parte, pero claro, aquí hay muchas partes. Y ellos me llamaron y me dijeron, oye, esténte tranquila. Ya estamos, un litro para acá, otro litro para allá. Familia. A natilla, a flan. Nosotros es que a nivel local trabajamos el 80% con hostelería. Sí. Y eso nos ha tocado hostelería, a todos. Colegios que también frenaron colegios todo. Que imaginaros cerraron, o sea, en marzo ya no hubo más colegio, con lo cual era un trimestre que más de un trimestre. Bueno. Pero bueno, eso pasó. Vale, la Chelo observadora. ¿Vale? Todos vamos conociendo bastante a Chelo. Coméntanos un poco cuál es el paisaje, qué es el paisaje que estamos viendo ahora mismo. Bueno, pues me voy a dar la vuelta para poder explicarlo. Sí. Bueno, ahora como está todo tan claro no se puede ver, pero cuando es en la mañana temprano, que aquí tenemos niebla, vemos posarse en la niebla por detrás de esa montaña que veis ahí atrás, porque transcurre el río Miño. Ese río, eso es chiquitín, ¿verdad? Ese es pequeñito aquí en Galicia, ¿no? Muy pequeñito. Pues sí, y todo, bueno, podemos ver desde Lugo, que está allí a la derecha, por la parte de atrás. Si fuese de noche se vería el resplandor de las luces. Hacia la costa, Meira, podemos ver, bueno, ellos no lo van a poder ver, pero
y ya más para la Ribeira Sacra, para Puerto Marín, donde empieza la Ribeira Sacra. Y después, si pudiésemos mirar para la montaña, o sea, nosotros estamos aquí en la ladera, arriba de la montaña pasa el Camino de Santiago. Vale. Y ahora, comprendiendo esto, vamos a elaborar quesos, ¿vale? Y que sería nueva quesera, entre comillas, ¿vale? Sí que empiezas a rodearte de muy buena gente, que eso yo creo también tiene mucho mérito por tu parte, porque muchos han podido elegir y han elegido otras cosas. ¿Tú qué sientes ahora viendo hacia atrás? ¿Has elegido bien? Buenos compañeros de viaje, buenos asesores, buenos... Sí, la verdad es que yo estoy contenta, la verdad es que lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que, a ver, he sabido, yo soy una persona muy conciliadora y yo creo que me rodeo siempre de gente noble porque, bueno, porque tú lo eres, al final. Soy una persona emocionalmente muy... Yo siempre lo digo, es una cosa, el que es mangante, ¿a quién va a buscar? El que es que le gusta la filateria, va buscando a gente que tenga sellos. El que todos nos rodeamos de lo que somos y de lo que queremos ser. Al final, pues, a ver, yo estoy agradecida pues a mucha gente, tanto donde pude tener la oportunidad de hacer cursos, como José Luis Martín, que nos ha asesorado, todos vosotros que ya sois amigos, o sea que ¿Cómo que amigos? Desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo que amigos? Familia. Ah, bueno, vale. Yo digo, a ver si mi hermana me está diciendo. Bueno, familia, es que ahora al final yo siempre lo digo y lo digo, eso es extensible a nuestros clientes. No son clientes, son amigos, somos familia, porque al final yo siempre lo digo y se lo digo a la gente que trabaja con nosotros. Tened en cuenta que ellos están trabajando, hay que tener siempre una buena conexión, porque todos tenemos abuelos, todos tenemos padres, hermanos, hijos, todos tenemos problemas al día y tenemos que observar y tener la capacidad de saber que a lo mejor un día pues no tienes tan buen día y decirte, oye, pues no, sí. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás bien? ¿Estás tal? Y creo que es la parte también nuestra... Es que muchas veces no sabemos las tormentas que están sufriendo la otra persona. Entonces, bueno, que nos rodeamos bien. A ver, yo creo que al final es como... Yo hablo siempre de la leyenda del hilo rojo, ¿no? Que es un hilo invisible que nos va uniendo a todos por nuestras inquietudes, por nuestra forma de ver la vida, por muchísimas cosas. Entonces, pues yo creo que es una conjunción de... Y sí, pues puedes decir que nos rodeamos bien, pero al final es algo que tú das, ellos dan, o sea, todos damos. Y al final, como dice mi suegra, manos que no dais, ¿qué esperáis? Yeah. Entonces es eso. Y bueno, sí, hay que elaborar y hay que hacer un primer queso. ¿Y qué se nos ocurre? Cuéntanos. Bueno, ¿Qué pasó ahí con ese queso que ahora nos contarás lo de la niebla que tiene gran... a ver, yo, bueno, cuando nos conocimos y cuando empecé a hacer distintos cursos en Cantagrullas, pues fue donde conocí las pastas blandas y otros tipos de elaboraciones que yo desconocía por completo, porque al final tú conoces lo que se hacía en tu casa, lo que hacían tus abuelas, pero yo sinceramente era desconocedora total yo creo que si me sacas del rulo de cava, en pasta blanda no sabía otra cosa, y eso lo digo sinceramente, no por lo desconocida totalmente, y soy un amante del queso. Entonces me encantó esa elaboración y fue como nació Negua, que lo empecé a hacer en casa, que hay fotos por todos Negua. lados. ¿Qué es Negua?
Negua significa niebla en gallego y bueno, pues como era un queso afinado con penicillium y su corteza blanquita y toda la niebla que nos rodea, que hoy no es el día tenemos Sí, sol, que también nos hace falta los Hoy si gallegos. decimos que estábamos en Valencia también se lo Sí, creen. también. Es que Este sol. los alicantinos traemos el sol a todas partes. Y por eso se llama Neu, es un queso de leche cruda, de pasta blanda, afinado con penicillium y que bueno, la verdad es que es un queso muy auténtico que no... Yo creo que se regusta a champiñón, ese olor y sabor fúngico, pues se lo da la cava, que no sería lo mismo y siempre lo explicamos al final, pues los quesos son una conjunción de todo, de la materia prima, de las condiciones que tienes, de tu forma de ser. Yo siempre digo que también los quesos son la extensión de los queseros, ¿no? Yo era novata, o sea, lo soy, lo sigo siendo. Estoy en continuo aprendizaje. Y, Aprendices eternos. sí, al final yo creo que te das cuenta que cuanto más sabes, menos sabes. Y ahí estamos. Y después, en plena pandemia, cuando estábamos encerrados y todos nos estábamos quejando que si estábamos en casa, que si no podíamos hacer, y yo me rondaba en la cabeza mis abuelos, ¿no? Todo el rato, y mi abuela materna que me cuidó, bueno, pues vivía con nosotros, y yo ahí pensando en lo que nos contaban nuestros abuelos de la guerra, de las penurias, del hambre, de muchas cosas que ellos, ¿no? Pues que han vivido, y dije, guau, estamos aquí quejándonos en casa, en el sofá, con todas las de... O sea, teníamos todo el derecho de quejarnos, todo el mundo tiene el derecho de quejarse. Pero claro, yo decía, jo, y ahí fue como surgió Algarismo. Algarismo, que es el otro queso. Claro, Algarismo significa cariño en gallego y es en homenaje a nuestras abuelas. Y dije, este nombre tiene que ser para... O sea, tenemos que ¿Najear? Eso, de alguna manera. Y dije yo, ¿cómo podemos tener a nuestras abuelas? Pues de esa manera. En cada cuajada los tenemos a ellas. En cada vez que cogemos un algarismo y por ejemplo ahora que estamos sacando de 2 kilos madurado de 5 meses, que era, ellas hacían el queso, algunos lo consumían fresco, otros lo maduraba, lo vendían en las ferias locales y los otros los iban madurando sobre paja, en los hórreos, en los ventanales, en las salientes de las ventanas, o bien en las partes altas de casa porque había como o sea, aquí le llamamos faeados, que es que no tenían tejado porque tenían las cocinas que ahumaban y subía. Entonces ese queso ellos lo lavaban también, como esa es otra cosa que hemos recuperado nosotros, lavarlo con el suero de la última elaboración. Y al final es lo mismo, nosotros lo hacemos por lo mismo que ellas, luchar contra los hongos. Pero para que lo entienda la gente, lavado con el suero de las elaboraciones siguientes, ¿no? Claro, exactamente. Qué bueno. Os pondremos un vídeo porque esta mañana hemos elaborado y el suero es la parte líquida que se queda en la cuba una vez echamos el cuajo que coagula la leche. Entonces ese suero vosotros lo recogéis y lo utilizáis para limpiar las cortezas de los quesos. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué dejan de ser hongos? Lo que hacemos es luchar contra los mohos y que se vaya conformando la corteza y que vayan saliendo las levaduras que son naturales de aquí. Y encima con un subproducto, sí, que también es una forma de aprovechamiento. Sí, al final es lo que se trata. Bueno. Aquí al final siempre, o sea, en eso también siempre lo tuvimos claro, siempre reciclamos las cajas, bueno, es que lo estamos viendo nosotros de frente, pero las cajas de cartón que utilizamos para transportar la leche las reciclamos. Eso también tiene un valor porque es gracias a nuestros clientes que nos ayudan a ese reciclaje y las cajas que van a los obradores de pastelería, heladerías, croquetas, etcétera, pues también son cajas reutilizables que al final lo que tenemos que mirar es también de reducir nuestro impacto.
¿no? estoy En el igual. medio social. Sí, sí, en el sí, medio... sí. ¿Qué? Tú has venido bastantes veces aquí también, ¿no? Sí. Igual, bueno, estaremos empate. No, pero me refiero que también es de los sitios yo creo que más has elaborado también, ¿no? Sí, yo creo que de elaboración es donde más he elaborado. Y de los que más manía te tienen. Eso es verdad. ¿Qué dices? Enseguida. Enseguida te aprietan, ¿eh? Sí. No, sí, siempre nos está ayudando, Bueno, me lo cobro en cafés con leche. Que no está... Otra cosa no, pero entre el café gallego, que ya está bueno, y la leche que tienen aquí, el café con leche es lo mejor que hay. Hay muchas cosas buenas, ¿eh? Ya, lo he dicho con la boca pequeñita porque luego nos vamos a comer zamburiñas y todo eso. Bueno, seguimos. Proyectos de futuro. ¿Qué ideas tienes para seguir? ¿Qué es lo que quieres seguir elaborando? ¿Centrarte en tu elaboración de Nebo y Agarimo? ¿Crecer la gama? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, el futuro yo siempre digo que principalmente es mejorar los quesos todo lo que podamos, porque todo es mejorable, siempre hay que ser humildes en ese sentido. Somos muy jóvenes, entonces tenemos todo un camino por recorrer. Ahora estamos volviendo a elaborar pasta semicocida, que lo habíamos hecho con José Luis en su momento, pero bueno, esto fue en el año 2019, en octubre, para sacarla, estaba para sacar en marzo, y bueno, Y después de muchos mensajes y muchas llamadas de Chelo, ¿cuándo vas a hacer para la despensa de Andrés la pasta cocida? Sí, es que la verdad es que esa pasta semicocida, claro, al final la habéis probado todos los amigos, familia que nos rodeáis, y es un queso que todo el mundo recuerda, algo que dice mucho, porque tú cuando logras que ese recuerdo quede, es que ha gustado. Porque para los que no entendemos qué es una pasta cocida. Bueno, esta es una pasta semicocida que servimos a 42 grados y hacemos un grado tipo lenteja. Pero subir a 42 grados, ¿eso qué significa? Eso significa que es el queso que hemos elaborado hoy, y yo siempre digo que las madres tienen una habilidad ignífuga que yo no tengo, porque mi madre nunca se quema y yo enseguida voy con los guantes del horno para pillarlo todo. Y esta mañana Chelo me hacía meter las manos en una bañera llena de queso y suero a 42 grados y yo, pero esto quema, ¿eh? Y dice, sí, pero tú mueve rápido que si no los granos se compacen. Y yo, sí, pero quema, quema. Claro, yo le decía, venga, muévelo que no se... Se nota quién es el veterano. Yo me he ido a voltear los quesos. Ha sido mi primera experiencia. ¿Te has fijado que nuestro Sí, mi padre tenía sus... ha visto que Yo quemaba quería mucho y ha voltear, dicho, me voy a voltear la nevera. Yo quería estar a 8 grados o menos, 8 o 5 grados, la mar de agustico, fresquito. Sí, bueno, es eso. Principalmente, bueno, ahora estamos preparando eso para Navidades. Y... Qué ganas ya, ¿eh? Porque Sí. ya lo hemos probado ahí con un mes, un queso más chiquitín, y ya tiene sus la verdad es sus que... cositas. Y eso al final también te va dando un feedback y unas pistas de sentido de que tú vas viendo por dónde puedes ir yendo y... Claro, es que una de las cosas tan difíciles del mundo del queso es que, bueno, por ejemplo, el Nebo y el Agarimo no pasa porque son maduraciones más cortas, entonces puedes saber cómo te va a salir el queso antes, Sí. pero por ejemplo la pasta cocida que hemos elaborado esta mañana, hasta dentro de 6 meses Hasta Navidad. mínimo no sabemos cómo está. Y es que Claro. cuando probemos el resultado final, ya es cuando tiene que salir al mercado. Claro. Ya no hay vuelta atrás. Lo que está elaborado hay que venderlo o ver cómo se saca. No hay fallo posible. Claro, es que ahí está el tema. Pero bueno, hay que ser valientes y al final yo en ese aspecto soy muy... Creer, ¿no? Es También tenemos que empezar a creer. Tener fe. Porque vuestra leche, vuestros quesos,
todos los días es un aprendizaje, ¿verdad? Bueno, es que, a ver, la leche nunca se comporta igual, pero eso te lo voy a decir yo y te lo voy a decir todos los queseros. Y No, todos dicen que siempre es perfecto. Todos los queseros nos dicen que la leche... La leche, es que todo es perfecto, que ellos es feliz todo y sale todo no genial. creo, bueno, no sé, pero que os dirán mis compañeros, pero yo es más, también depende del día que tengas tú. ¿Crees que la vibración? En el queso, ¿sí? Dime. ¿Crees que la vibración que tú llevas Sí. se nota? Sí. Yo creo que Lo hablábamos el otro día una amiga mía que también elabora otro tipo de producto y me lo decía, voy a hacer esto y no sé, hoy no tengo, pero es que yo lo tengo, eso es casi diría como las matemáticas. Como tú tengas un día que no estés mentalmente centrado por lo que sea, por las preocupaciones, por el estrés, por lo que sea, yo casi diría es mejor no hacer que eso. Pero es matemática pura, o yo por lo menos lo vivo así. Si tú tienes un día que estás, bueno, que es tu día, que estás más relajado, que dices, bueno, va. hacer el más difícil de todos. Que hoy puedo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, esto es como toda la vida. O eres atrevido y lo haces, o... Yo siempre digo, y se lo digo a mis hijas, si las veces que me dijeron que lo de la leche era imposible, y las veces que te dicen a veces que esto no es alguna cosa, no es posible, me hubiese parado, no hubiese conseguido nada. Al final es tu fuerza interior y es lo que tú, a ver, tienes que trabajarlo y tienes que todo es fruto de un trabajo y de una dedicación. Claro. No es nada casualidad, o sea, esto que nadie se crea que montas una quesería o montas un negocio X y todo te viene rodado, ¿no? Yo creo que es mucho igual que en el mundo del emprendimiento, porque al final es igual el emprendimiento. Muchas veces preguntamos o damos potestad a gente que no es emprendedora. Y muchas veces la gente lo que te transmite es sus miedos, sus limitaciones. Y siempre, si os fijáis, cuando tú le pides consejo a alguien, te dice, si yo fuese tú. Casi siempre dice, no, si yo fuese tú, yo no me metería. Sí. Si yo fuese tú, y allí es lo que tú dices. Si tú no tienes esa autoestima y esa determinación y esas creencias, pues al final estarías en una oficina, ¿no? Sí, trabajando para otros, que no está mal. No, a ver, yo sigo ahora, mi jefe desgraciadamente se murió hace años y ahora está su hija. Yo estoy muy agradecida de mi paso por mi mundo laboral, porque al final es una base para mi yo futuro, ¿no? Y es más, mis conocimientos ahora me sirven mucho en la empresa, porque soy la que facturo, la que me manda a hacer las facturas, la que se equivoca a veces, la que manda o sea, al final esto es imprescindible. Claro, al final trabajar conlleva hacer cosas bien y hacer cosas mal. Y cuando tu trabajo solo es hacer facturas, pues te puedes equivocar alguna vez, pero es más raro. Pero cuando tu trabajo es vender, subir fotos a Instagram, sí. Hacer el queso, voltear, hacemos un concurso que nos diga todos los oficios que tiene, ¿vale? Venga, vamos a numerarlos. Yo me denomino la mujer orquesta. Venga, vamos a numerarlos. Bueno, ¿vas a ayudar a Julio con el ganado? Cuando no tiene ayuda, sí. Claro. Venga, uno. Facturas. Facturas. ¿Vale? Contabilidad. Marketing, redes sociales, community manager, lo que quieras. Sí, también, claro, vendedor. Y... ¿Vale? Comprador, eres la que compras. También. ¿Vale? Y la que gestiona, la que organiza los pedidos.
que también tiene su aquel. Claro. Al final es lo que digo yo, no tengo solo la quesería, es que el envasado de leche, nosotros trabajamos todo, entre comillas, por pedidos, y entonces eso lo tienes que gestionar también. Claro. Y cuando no te pagan, tienes que ir a cobrar. Bueno, También Si cobradora. hace falta repartir. Repartir. hace falta repartir también. No sería la primera vez. No. No sería la primera vez. Y bueno, muchas cosas que tienes que hacer, al final es... Maestra, ¿qué será? Llámale como tú quieras. Maestra, ¿qué será? ¿Eres tú? Claro. Ama de casa, saliendo de aquí, Bueno, sí, al final todo lo que es- conlleva la... Estábamos hablando de eso, de que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, también tengo un buen equipo, procuro que la gente se involucre en lo que hacemos porque son parte de esto y bueno, que esto es un proyecto familiar, y que todos remamos, al final nuestros hijos cuando pueden también nos ayudan y hasta los abuelos, uf, o sea, aquí todo Un equipo, sois un somos equipo. un equipo, entonces... Porque, claro, en muchos de los que hemos estado hablando, uno de los grandes problemas es el relevo generacional. Encima, qué casualidad que todos son zonas muy pequeñitas, con muy pocas personas, donde, bueno, nos decía Suso en podcasts anteriores que Galicia, encima en Galicia, hay uno de los problemas más grandes de envejecimiento, ¿no? Claro. de nuestro país. Sí. ¿Y el relevo en Quintián, cómo lo ves? Bueno, yo lo veo muy bien. Como dije antes, Alba le encanta desde niña todo esto, es feliz con el cuidado de los animales. Es que en cuanto a Alba, hay que decir que no la vamos a entrevistar ni va a salir en el podcast porque está en Italia, que se ha buscado ella una quesería granja para irse a aprender cómo funciona una granja en Italia. Sí, pero ya venía de De Irlanda, Irlanda. ¿no? Sí, de Irlanda, Con lo que quiero decir ha que, estado también... sí, perdona. que habrá gente así, pero es raro que tu hija, teniendo ya una ganadería aquí, se busque un sitio fuera para irse fuera a aprender cómo trabajan en los grandes referentes del mundo de la vaca del extranjero, ¿no? Pero es que al final yo creo que es lo lógico, lo más enriquecedor, porque esto lo va a tener siempre, esto lo va a saber y aprender siempre. Es que al final yo creo que lo que hay que hacer es precisamente eso. Y porque eso, al final aquí lo que haces aquí ya lo conoces, pero tú no sabes si es lo mejor o es lo más indicado. Entonces lo que te tienes que enriquecer, y con la edad que tiene, lo que tiene que enriquecerse es de otras vivencias y de otras culturas y principalmente formarse. Yo siempre se lo digo a las dos. Y Laura igual, o sea, Laura está haciendo una ingeniería porque siempre le encantó eso, pero es una comercial de primera. Yo digo que viene siempre que puede, viene conmigo a los stands cuando vamos a algún evento o catas. Y bueno, le digo, te vende hasta la lona del stand o de lo que sea. Y de hecho, ella, hoy me lo decía por una cosa que había estado negociando ayer, y decía, es que yo esto lo he vivido con papá, me decía, no, dice, yo esto lo he vivido. Entonces, al final son experiencias que ellas, y que Laura, pues para que os hagáis una idea, la quieren contratar en muchos sitios como comercial. Lo que pasa es que ellos se están formando y es lo que tienen que dedicarse a dar. Entonces yo creo que todas las experiencias en la vida, hagan lo que hagan, pues les viene bien primero formarse. Las vivencias que han tenido aquí, pues también les va, lógicamente ya es una base, pero claro, no se pueden quedar con eso. Yo qué sé, si yo estoy haciendo las cosas bien, pues a lo mejor, y yo creo que también según ellos se enriquecen de nosotros, que les aprendemos lo que sabemos. Yo creo que, yo siempre digo que de nuestros hijos también aprendemos mucho más. Yo creo que mucho más que lo que nos enseñamos nosotros. Y ese yo creo que es el futuro. Al final,
Y hemos empezado con esa palabra que habías dicho, ¿no? Revolución. Vamos a seguir o terminar ya, lo que el podcast está vivo y no se sabe, con esa palabra revolución. Yo tengo ya una edad y en los años 80 el pop y el pop gallego tuvo mucho de revolucionario, ¿no? Y ahora hay una revolución quesera en Galicia, ¿vale? Y tú eres una de ellas, ¿vale? Cuéntame un poco de esa revolución gallega, del porqué en un mundo tan tradicional de cooperativas, de grandes industrias, donde unos quesos muy estacionales, muy parecidos durante todo el año. ¿Cómo venís esta gente que queréis, que estáis moviendo todo y en el panorama nacional? Muchos campeones de España, muchísimos premiados. Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que ahora mismo Galicia, a nivel de artesanía, estamos siendo un referente a nivel nacional. Tenemos compañeros que todos lo conocemos, que son unos verdaderos cracks, que han sido pioneros en esa visualización de querer hacer algo distinto, de desandar el camino, de que a veces lo pequeñito es grande y que han querido pues dar una vuelta de tuerca a lo que tú decías, recuperando quesos que estaban desapareciendo, daros cuenta que aquí en Galicia hay gente que habla de que en las tiendas, las típicas tiendas donde pues habían pues jamón o incluso, bueno, que había quesos que ellos hacían de afinadores, que se los cogían, a los señores hablaban de 30 variedades de quesos que algunos se han perdido. Todos conocemos 3 o 4 en Galicia. Claro, la abuela de Julia hacía 5 quesos distintos, dicen. Ya ves, solo una mujer, solo una sí, persona. hoy tiene 98 años y no nos puede ayudar mucho en ese caso. Yo creo que para voltear está todavía la mujer. Pero quiero decir que es una pena que se hayan perdido a lo mejor quesos, pero hay que ver lo positivo, y es que al final estamos recuperando quesos, estamos recuperando elaboraciones y estamos poniendo, yo creo que Galicia en el lugar que también le corresponde, porque al final es donde se produce el 40% de la leche. Yo siempre digo que no le debemos nada a la Bretaña francesa, y simplemente lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestra leche. Y para ponerla, o sea, es que yo creo que mirando para atrás no podemos decir que nosotros no podamos tener el mismo potencial. ¿Qué pasa? Que, pues, como todos sabemos, y que seguramente podéis hablar más vosotros, en cuanto a consumo de kilo de queso por persona, en cuanto a elaboraciones, tenemos que, afortunadamente yo creo que eso ya se están poniendo aquí las pilas, tenemos que tener más mercadillos, salir más a mercados nacionales y dar a conocer también nuestros quesos. Y bueno, que al final estáis vosotros, que sois nuestra voz, que estáis apostando por el queso artesano y estáis apostando por personas, que por historias, por territorios, por todo Sí, lo que final, significa el queso artesano. Sí, al final somos eso, al final vibramos, y en esa vibración pues va mucho más que una simple compra-venta, ¿vale? Hay mucho más. Sí, es que es mucho más. No es una... Yo y lo dije hace poco, o sea, no es que yo no soy comercial, yo soy una persona que vivo, que elaboro y que ofrezco mi queso a personas que lo sepan apreciar, y que sepan que la esencia de nuestro proyecto, del trabajo que pasamos para llegar a ese queso, que valoren las horas que Julio
dedica a sus animales, a las horas que dedica a los campos para que esos campos puedan producir para darle lo mejor a nuestros animales, qué tipo de cereales usamos, qué no usamos, que también es importante. Es más importante. Eso. Entonces, bueno, al final somos personas. En resumen es que somos personas hilando caminos en el mismo camino. Pero estábamos hablando de que, y estabas diciendo tú, de compañeros, porque los quesos gallegos, sobre todo en Galicia, yo creo que Néboa se ha hecho en una tabla de quesos, lo hablábamos que el Sabel de Suso se ha hecho su sector ahí en el último de los quesos gallegos en una tabla. Tenemos muy claro que Carlos Reija también está por ahí en el medio de la tabla, y todos los demás sus esquinitas, pero yo creo que uno de los referentes para empezar una tabla es el Néboa. Por lo menos nosotros allí en todas las distribuciones que asesoramos, es uno de esos grandes referentes, y eso te se debe a ti, indudablemente, a ti y a todo lo que nos has estado contando. Sí, es un queso que está gustando mucho, que está, yo diría que enamorando, y que crea adeptos. Yo creo que por su autenticidad, sobre todo por su autenticidad. A ver, se nos dio el caso del año pasado y nos tienen llamado incluso gente que son franceses, y decirle, el año pasado me dijo un señor, a ver, lo cuento así porque lo hizo así y me impactó mucho, y dice, señora, que sepa que no le debe nada a los quesos franceses. Y era un señor francés. Entonces, bueno, al final, y que les sorprende también, porque dicen, a ver, les sorprende para bien de que estemos haciendo cosas interesantes fuera de lo que se supone común, o sea, que es más no tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que al final el valorarnos, ¿no? El empezar a saber valorar la tierra, saber valorar el trabajo, como bien has dicho, sí. Porque mucha gente, hoy lo estábamos hablando de compañeros que llevan productos parecidos, entre comillas, con unos precios que tú, sacando cuentas del precio que vale la leche, no salía. Eso nos ha pasado en La Mancha, nos está pasando en Idiazábal, nos está pasando en muchos puntos, ¿no? Bueno, es que, saber valorarse para poder saber. Es que nosotros tener una leche con la calidad que tenemos es lo que hablo. Tiene un trabajo. A veces trabajo hay que lo que no utilizas es lo que da valor al final. No sé, eso cada uno tiene que buscar lo que quiere hacer. Nosotros tenemos muy claro lo que no queremos hacer y lo que sí queremos hacer. Entonces, en los estándares de calidad y nosotros sabemos cómo queremos, qué camino queremos andar. No queremos producir más, sino que al revés. Yo siempre le insisto, o sea, somos una ganadería pequeña, pero que queremos ser una ganadería pequeña, porque al final es la única manera de tener un control exhaustivo de tu producto, y que a veces lo pequeño es grande, ¿no? Entonces, claro. No. También en vez de fabricar más, fabricar mejor, que es yo creo vuestro trabajo diario. Sí. Y al final lo que merece esa pena, porque luego se nota en el queso. Ya no importa tanto los litros que metas, sino la cantidad de grasa y proteína que tiene esa leche, que da más calidad y más cantidad de queso. Claro, nosotros a veces cuando hablamos de lo que acabas de decir tú y decimos la grasa que tenemos y la proteína que tenemos, pues sorprende. Se creen que es cabra o oveja. Sí, de hecho en Evo a veces lo piden como queso de cabra. Sí. Y me dicen, ¿tenéis cabras? Y dije, yo no tengo. Ya tanto, se lo dejo a mis compañeros que trabajan muy bien, pero tanto no. Sí, se nos han hecho un poco grandes. Que comen mucho. Sí. Sí, Bueno. y quiero decir que
aparte de todo lo que estamos haciendo, lo más bonito es la unión entre compañeros que hay en Galicia también, a nivel general, en España también, pero aquí o sea, que nos ayudamos todos, que nos miramos, yo creo que nos miramos a los ojos y nos identificamos con todo lo que hacemos y vivimos. Con admiración, muchas. Sí, muchas y yo creo que eso también, no sé, crea un vínculo, es muy bonito. Porque muchas veces, lo hemos hablado, la gente cree que os veis como competencia y a la vez, y en verdad os veis con admiración, porque son las personas que más te pueden comprender y a los que tú más comprendes, ¿verdad? Es que al final cada uno hace lo suyo y yo muchas veces pues recomiendo soy queso de tu amigo, de este, del otro, y ellos hacen lo mismo y al final pues es lo que... Hay cabida. Lo has resumido tú, nos admiramos y no sé, no hay más, es que no hay ese tipo de... Bueno, y vamos a hablar un poco... porque ahora mismo primero vamos a hablar de tu leche, luego vamos a hablar, vale, con la leche, ¿hasta dónde llega? Vendéis a empresas que hacen croquetas espectaculares, vendéis a empresas que hacen unos helados increíbles. Cuéntanos qué más, dónde llega para aportar el producto del día a día vuestro. Bueno, nosotros vendemos mucho en Madrid también, en leche, estamos hablando de leche. Sí, ahora leche. Y bueno, como anécdota, que no sé si es la palabra exacta, pero vendemos hasta en Almería, Almería, ahora mismo, pero creo que sí, que es en Almería, a un restaurante que hace eventos y que está esperando por nuestra leche para hacer las croquetas y hacer las cosas para el fin de semana porque solo se dedica a eventos. Es que tenemos que, ya no con esta persona de Almería, que también, pero desde Madrid, porque la gente de aquí, la que lleváis vosotros con vuestro reparto... Creo que es Jaén ahora, creo que se me fue la cabeza Almería. No pasa nada, pero donde, igual, sí. lejos. Sí. 500 kilómetros más que menos. Claro, ya da igual. Si me ve Miguel, que me perdone. Que ya no es la gente de aquí, porque la gente de aquí, vosotros preparáis la leche y se reparte el mismo día o el día siguiente ya, pero la gente que tiene que pillar una agencia de frío para recoger esa leche, llevarla hasta Jaén o Almería o Madrid, Pagar más de transporte que de leche. Sí. Y luego vender esa leche sabiendo que tiene 8 días o mientras llega 6 días para venderla y que la gente la consuma, hay que estar muy comprometido con la calidad de producto que quieres aportar a tus clientes como para querer trabajar con este tipo de leche, porque al final, por muy buen vendedora que seas, ¿no? Tiene que haber esa otra parte de personas con sus clientes, y esto lo digo yo desde como persona que tiene una tienda y he trabajado con tu leche, que hay que estar muy comprometido para querer traer esta tan gran calidad para poder aportar ese valor a tus clientes y ese producto tan sano. Entonces también lo digo por valorar a esa gente que te compra leche desde Almería, Jaén, Madrid para hacer croquetas. Porque cuéntanos, cuando vas a un sitio y hablan de tal helado o de tal croquetas y tú dices, está hecho con mi materia prima, ¿cómo te sientes? A ver, es que es indescriptible porque, a ver, empezamos de cero, entonces el hecho de que ellos mismos, yo me acuerdo de un gallego que está en Madrid y que utiliza nuestra leche en sus cafeterías y en sus cursos de baristas, y hace unos años lo conocí personalmente en el Gourmet, que nosotros íbamos de visita. Y yo me acuerdo que él, explicándome el por qué compraba nuestra leche y cómo sabía que de la alimentación de las vacas, lo que suponía la calidad de la leche y todo, y yo lo escuchaba y decía, no puede ser, o sea,
todo lo que yo llevo diciendo, todo lo que yo llevo transmitiendo, que oírselo a la persona que está utilizando tu leche, la gente que hace sus vídeos promocionales con nuestra marca. Sin tú pedirle nada. Sí. Claro, es que sin él pedirte nada. Sí, o sea, pero tanto fuera como a nivel local, yo siempre estoy súper agradecida porque la gente nos ha apoyado desde el minuto 1, ha sabido ver el potencial que es para sus negocios y para sus y la calidad y lo que les aporta, porque claro, es que... yo a veces hablo de rendimientos, si la gente se mirara los rendimientos de la leche, a lo mejor cambiaba también. Claro, idea. Pero es que no somos conscientes. Mira, pasa muchas veces con los cafés. Un café de calidad sale 4, 5 céntimos, 10 más. No, pero es que ya no vamos a ir. Ya, pero... Tú imagínate que tú tienes una cafetería, que yo se lo digo muchas veces, y tú tienes un café de primera calidad. No voy a entrar hay muchísimos. Marcas. No, pero ya ni marcas, pero imagínate, pues es que yo tengo un arábica ecológico, yo qué sé, lo que sea, que yo de cafés no ni entiendo ni... imagínate, tú estás pagando un café de primera calidad. El porcentaje de cafés que se toman con leche, yo me atrevería a decir que es del 90%. El café, vamos, solo el cortado, capuchinos, con leche, todo eso. En España el 90%, yo si no es el 95%, es con leche. Entonces, si tú estás pagando un café de primerísima calidad y lo estás acompañando con una leche, vamos a llamar leche que se puede estar fuera de la nevera y no le pasa nada. Vamos a dejarlo ahí. Un agua blanca. Bueno, yo no entro en nada de eso. Con una leche industrial, X, me da igual. Todo lo que estás aportando por un lado, en un momento lo estás estropeando todo. Y es más, yo les hablo de rendimientos. Y yo siempre les digo, poned una botella de leche fresca al lado de una botella normal, llámale X, con el mismo... Claro, si es que le digan normal a lo que no es normal. Lo más conocido, ¿Cómo somos? A ver, eso. Y que miren los rendimientos, la forma de cremar, lo que me transmiten ellos. Que yo no soy barista ni tengo conocimientos de ningún tipo para hacer un café. La forma de cremar, lo que permite calentar y que no se queme, porque claro, esto es muy importante, porque todos sabemos que no se debe recalentar la leche para el café, eso sí lo sabemos aunque no somos baristas, y que ellos me dicen, no, es que la tuya, aunque se recaliente, no pierde calidad, no pierde tal, entonces son muchos factores a tener en cuenta. Y después, bueno, ya por no entrar en la persona, el público, el particular que está comprando la leche y que a lo mejor no podía tomar otro tipo de leche y esta leche sí la puede tomar. Lo saludable, lo saludable y que sabes que estás tomando un aporte nutricional saludable. Estábamos hablando de eso, yo te contaba el café porque no es solo ya la calidad del café, de el último sabor que nos llevamos de un bar, lo importante que es, pues o de un restaurante. O de un restaurante, claro, de una buena comida, muchas veces se ha dicho que se fastidia el esto. Con el café. Con el café. Le pones una buena leche, con lo que tú estás diciendo, a lo mejor con menos cantidad ya haces el café perfecto. También dicen que de un buen café no tienen que reparar tanto la maquinaria. O sea, hay muchísimas cositas. Pero yo voy a contar una anécdota que me pasó con una clienta para que veamos lo que es yo le traía un bacon que ella pagaba, ella era un restaurante, nos compraba de 3 o 4 kilos semanales.
Y a mí me sabía mal y con el miedo de poder perderla, porque siempre van a haber bacon más baratos. Y este bacon vale el doble que cualquier bacon. Claro, el doble. Teníamos el bacon más caro de todo el mercado, y es un mercado que estamos nosotros, pero hay otra charcutería, hay carnicerías que también trabajan bacon. En un mundo donde puedes comprar bacon a cualquier distribuidor, a cualquier gran superficie, y yo me extrañaba que ella viniera y siempre quiere ese bacon. Y hasta un día que me atrevo para no perderla y le digo, Conchi, ¿te puedo traer bacon más barato? Y dice, ¿no hay bacon más barato que este? Digo, sí, si el otro te lo podía dar a 8 o a 9 y este te lo tengo que dar a 13. Dice, ya, pero cuando pongo una loncha, saco una loncha. En los otros, cuando pongo 3 lonchas, saco una loncha. Me sale casi al doble de precio. Y ahí empecé a comprender que las cosas no solo son como las vemos, sino como las perspectivas de muchísima gente y muy dispar. Que no hay que ver las y a veces cosas. vemos las cosas o el precio inicial es más caro, tipo esta leche por 1,50, no tengo ni idea, pero me lo invento, y leche por ahí a 50, y es que luego esa diferencia tampoco es real, porque no estamos, aparte de que no es lo mismo, tampoco... Bueno, es que no es lo mismo y ya está. No, ese euro no es... No es la misma guerra, no es la misma batalla. Y después que ya, vamos, es que no se puede, o sea, que la leche esté más barato que el agua, eso ya es un sacrilegio, o sea, no se puede permitir. No es de recibo con el trabajo de nuestros compañeros, de nuestros compañeros, nuestro y de todos los que estamos trabajando día a día en el campo y haciendo un trabajo tan importante como duro como sacrificado. Eso es, yo creo que, yo siempre lo digo, ya no hablo solo de la leche, sino del sector primario en general. Un país que viva de espalda a la tierra y a los artesanos de la tierra está abocado a ir por mal camino, porque está dando, o sea, es que no se le puede dar las espaldas al campo y no se puede demonizar nuestro trabajo, porque y lo vimos en pandemia y es que no llegamos a aprender nada. O sea, no sé si os recordáis que los sanitarios no podían parar, pobres ellos y gracias a ellos, pero nos decían que el campo no podía parar. ¿Es así o no es así? Había que alimentarnos, estábamos encerrados pero había que alimentar. Nosotros podíamos salir según los sanitarios salían cada día a arriesgarse, nos decían que incluso si estabas con COVID en las granjas te permitían porque éramos un sector prioritario y necesario. Entonces, ¿qué hemos aprendido de eso? Poca cosa. Nada. Entonces, sí, el ejemplo que ponías antes, y bueno, yo creo que eso es un dicho general, que lo barato a veces sale caro. Y yo, a ver, afortunadamente ahora pues es la gente la que me llama a mí y a veces pues no puedo salir tanto a la calle como quisiera, pero si a veces se pararan a pensar y a ver rendimientos y que lo que decías tú antes, el café con leche es lo que te puede amargar una comida, o bien lo que te puede hacer que esa persona entre varias veces en tu bar. Sí. O repetir. Claro. Porque la gente cafetera, si está bueno, dice... Sí, han ganado. Eso con nuestro amigo Paco de Valencia, lo hemos hablado muchas veces. Es que no somos conscientes de que a lo mejor, sí, ganas 20 céntimos menos, supuestamente. Tú te crees que ganas 20 céntimos menos. Pero si te duplican
la gente que toma al final está ganando 30 céntimos más. Es algo que tenemos que empezar a Sí, yo ver creo que ya está, o sea, el cambio ya está en camino, o sea, la gente cada vez busca diferenciarse, busca ofrecer la mayor calidad posible y yo creo que hay un cambio ya importante de mentalidad. Y lo estamos, bueno, por lo menos aquí que es un sitio muy pequeño y que al final los cambios son más lentos y eso lo estamos viendo simplemente pues en los desayunos, están cambiando y la gente está cambiando de mentalidad, la hostelería también pues cada vez está más concienciada con los productores, y bueno, yo creo que el cambio está en marcha. Lo que pasa es que bueno, al final pues yo creo que estamos en el camino. Sí, va poco a poco, pero Sí. vamos en buen camino, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo estoy convencida de que sí. Pues nada, pues un auténtico placer. Igualmente, la verdad es que creo que estas conversaciones tenían que hacerse más a menudo y que la gente conozca. Bueno, un poco por eso hemos creado el podcast, para todas las historias que nosotros conocemos yendo a todas estas queserías tan especiales o ganaderías, etcétera, para poder llevárselo a todo el mundo, para que un poco comprendan qué es lo que trabajamos y por qué estamos tan enamorados de este mundo. Sí. Ya no por el producto, que es increíble, sino por las gentes que se curran el producto Sí, no, es que y al todas final las historias que hay detrás. Sí, si es lo que digo yo. Al final somos personas, o sea, lo que estáis uniendo son personas. Es alucinante, yo siempre lo digo, tengo la gran suerte de defender de las mejores personas, de las que más orgulloso puedo sentirme, porque yo siempre lo digo, es que no defiendo solamente un paisaje, defiendo millones de paisajes. Es que no defiendo solamente un ganado, solamente una tipología de queso, defiendo muchísimas, pero sobre todo es una forma de vida, lo que hablamos, y unas personas que me demostráis tanto de trabajadores, de honrados, no sé, me dais esos valores que a veces necesito para lo que estabas diciendo de tus hijas, de pisar tierra. Sí. Que a veces en esta sociedad te elevas demasiado. Sí, estamos en una sociedad compleja. Sí. Y que al final, pues, Pero lo que dices tú, lo que debería ser normal es como sí. no normal, vamos a decirlo. Lo revolucionario. Y lo que no es normal, bueno, le decimos lo normal. Sí, pero bueno, al final pues es lo que digo yo, cada uno tiene que hacer su mundo, vivir, hacer su parcela y dentro de su parcela pues expandirse y te vas uniendo a gente que... Tú me conoces más, que también estoy ahí pues en mi desarrollo, pues como todo, en nuestro desarrollo más personal, más... Hay un libro que siempre digo que es mi Biblia, que son los 4 acuerdos, y en el 5.º acuerdo, que es otro libro que sacó el doctor Miguel Ruiz, dice que lo que tenemos que hacer es escuchar, pero luego decidir si lo hacemos nuestro o no. Yo creo que esto también, estas tertulias sirven para expresar, cada persona que nos oye o que nos ve va a tener sus convicciones, pero yo creo que es muy importante el que sepamos, ¿no? Y luego ya decidamos. Claro, es como todo, si una sociedad es crítica, va a construir, si una sociedad no es crítica, se va a conformar. Entonces, al final, lo que estáis haciendo con estos podcasts también es que llegue, que la gente sea capaz de hacer, pues sopesar. La sociedad analfabeta que siempre han querido también que seamos. Que por eso muchas veces no se evoluciona. Tenemos que ser críticos dentro de una bondad, dentro de un comprendimiento, de comprendernos entre todos y nada. Ser críticos es algo positivo, lo que pasa es que normalmente nos enseñan a no serlo porque es lo que más interesa, porque somos más manejables, ¿no? Al final somos unos títeres si no somos capaces de discernir lo que nos va llegando. Pues nada, pues
vamos a pensar y vamos a decidir cada uno lo que es mejor para ellos. Pues nada, pues muchísimas mil gracias. Gracias, os agradecemos un montón y nada, que sigamos haciendo muchas conversaciones y muchas tertulias de este estilo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias. Y bueno, nuevo récord de podcast. Llevamos 1 hora 37, que luego será 1 hora 35 mientras el inicio y tal. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos veis y escucháis. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao.